Hola, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a platicar del tema de conflicto. Vamos a definir cuál es el origen, los efectos y obviamente cuáles son las repercusiones que este va a tener dentro de una organización. Es muy importante considerar que el conflicto va a surgir siempre que la persona o el equipo de trabajo tenga dos o más situaciones que se contraponen entre sí. Como vemos en esta diapositiva nos dice, la palabra conflicto significa chocar y surge cuando dos fuerzas, situaciones o opiniones se contraponen generando presión, es decir, comprimir o apretar, o tensión, estirar y jalar. Es decir, que para que el conflicto surja tiene que haber esta dualidad entre las posiciones. Por ejemplo, no es lo mismo verde que rojo, no es lo mismo negro que blanco, y ahí tenemos una contraposición de las situaciones. O por ejemplo, si yo quiero comer un alimento bajo en grasas y tengo una zanahoria y una manzana, pues entonces a lo mejor ahí puede surgir un conflicto entre que comerme la manzana o la zanahoria. Sin embargo, el conflicto no es tan grave como decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre comerme un trozo de tocino y una manzana? Ahí la discrepancia es mayor y evidentemente tal vez la toma de decisiones va a ser mucho más sencilla. Entonces, para que exista un conflicto, tiene que haber esa contraposición de los dos aspectos en los que tengo que decidir. Y desde el punto de vista psicológico, se define como un estado emotivo doloroso que va a ser producto de las tensiones entre los deseos opuestos o contradictorios. Por ejemplo, a lo mejor yo decido hacer una dieta y justo se me antoja comerme un helado de chocolate con crema batida, ¿no? Y a lo mejor yo tengo muchísimas ganas de comer esto, pero al mismo tiempo me doy cuenta que me siento culpable porque quiero tener un peso ideal y mantenerme dentro de mi dieta. Entonces, en este estira y afloje entre comerme o no el helado, ocurre un proceso de tensión que le voy a llamar conflicto. Entonces, lo interesante del conflicto es que genera esta conexión emocional con la persona que lo está experimentando. Otra definición que tenemos de conflicto es esta que ustedes pueden observar. El conflicto es la tensión que surge cuando aspiraciones, metas, valores, opiniones e intereses de dos o más personas o grupos se contraponen y se excluyen entre sí. Tenemos como equipos de trabajo que tomar decisiones, pero resulta que esas decisiones, la diversidad del ser humano, lleva a que exista más de una opción. Esto puede conducir a que surjan conflictos dentro de un equipo de trabajo. Por ejemplo, algo tan sencillo como lo que estamos experimentando hoy en día, en tomar la decisión en salir a la calle o quedarme en la casa. Incluso dentro de la familia les puedo asegurar que hemos vivido conflictos internos entre decir, bueno, sí, mantengámonos todos en casa, nadie sin salir, y a lo mejor hay una persona dentro de la familia que dice, no, yo quiero salir, no pasa nada, no tenemos ningún riesgo. Entonces, realmente, cuando hay dos visiones diferentes, el conflicto se potencializa. Muy bien. ¿Qué nos puede llevar a que surja el conflicto? Y esto lo vemos en esta diapositiva. Tenemos por aquí, un origen puede ser la subjetividad de la percepción. Definitivamente, lo que yo percibo no es lo que los demás perciben. ¿Ok? Hagamos un pequeño ejemplo, si me lo permiten. Yo tengo acá la tapa de un objeto, la tapa de un termo, y se las voy a enseñar. ¿De qué color es esta tapa? Yo sé que podemos tener múltiples respuestas, algunos me van a decir que es rosa, otros tal vez los vean como beige, crema, alguien más podría decir que es blanco, y podemos tener muchas opiniones diferentes. ¿De qué depende? De nuestra capacidad de percepción. ¿Qué significa esto? Que somos individuales. De ser individuales, la manera en que percibimos las cosas varía de un individuo a otro. Esto, por supuesto, que puede llevarnos a tener un problema de percepción. También
cuando tenemos la información incompleta, esto nos puede llevar a tener conflictos. Por ejemplo, en alguna ocasión, estoy segura, a nivel educativo, se da una instrucción acerca de una tarea y si a mí se me da un pedacito de esa instrucción y, por ejemplo, me dicen que el día 30 de mayo tengo que entregar un ensayo, pero nadie me dijo que tenía que ser impreso, y yo elaboro mi ensayo, pero lo mando por correo electrónico y resulta que al momento de la entrega me entero que debía traerlo impreso, por supuesto que eso me va a generar un conflicto con las personas que me dieron la información, porque voy a decir que está incompleta. O en el mundo laboral, de repente te dicen, tenemos que entregar un reporte de las actividades para el final del mes, pero algún compañero de trabajo omite decirte que esa información debe ser entregada directamente al director. Entonces, tú puede ser que elabores tu informe, quede muy padre, pero finalmente no sabes que debes entregarle al director y justo a las 8 de la mañana, entonces tú llegas a tu oficina y entregas tu reporte a las 10 y esto ya generó un proceso de conflicto porque no tenías toda la información de manera correcta y completa. Definitivamente esta causa, origen de conflicto, está asociada a la siguiente, que tiene que ver con las fallas de la comunicación. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la comunicación siempre está presente, sin embargo, no siempre logra su objetivo de mantenernos con claridad en la información que tenemos. Entonces, cuando la información falla, esto puede traducirse en desfases de comunicación y por lo tanto generar conflictos. Algo muy típico que también origina conflictos es la desproporción entre las necesidades y los satisfactores. Esto lo podemos ver en el momento de distribuir recursos. Por ejemplo, si yo tengo 8 chocolates y tengo 15 niños, evidentemente si no tengo un adecuado proceso de distribución, esto puede llevarme a tener un conflicto en el interior del equipo. ¿Por qué? Porque efectivamente todos van a querer una distribución equitativa y igualitaria. A menor cantidad de recursos y mayor cantidad de individuos, definitivamente se genera un conflicto. O viéndolo desde el punto de vista laboral, por ejemplo, si en mi área somos 3 compañeros de trabajo, pero resulta que las actividades se saturan en uno solo y los otros 2 tienen un proceso más relajado de trabajo, por supuesto que esta desproporción de cargas administrativas puede generar un conflicto entre los trabajadores porque uno siente que trabaja más o les son dadas más obligaciones y los otros 2 no. Entonces, hay que tener en cuenta que la distribución, cuando hablamos de equipos de trabajo, tanto de asignaciones como de beneficios, sea siempre equitativa. Otro elemento que se relaciona con la subjetividad y genera conflictos es las diferencias de caracteres. Es parte de la individualidad del ser humano y es parte de lo que tenemos que ir trabajando como desarrollo de la inteligencia emocional del trabajador. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, dicen por ahí, pero tenemos que aprender a trabajar con los diferentes temperamentos, gente impulsiva, gente pasiva, gente que es tolerante, pero también gente que se irrita con facilidad. Otros elementos que pueden llevar al conflicto es la presión de igualar a los demás uno mismo. Yo quiero que todos sean como Imelda es. ¿Por qué no hay 20 Imeldas en el mundo? ¿Por qué no pueden hacer las cosas como las hago yo? Esto es algo que en ocasiones surge en los líderes y los líderes tienen que trabajar con esta situación ya que puede provocar conflictos al interior de su equipo. Por supuesto, si en un equipo empieza a haber secciones o desmembramientos, lo cual lleva a divisiones, el conflicto se hace latente y por supuesto que va a salir adelante. Cuando en un equipo se logra un exceso de confianza, eso también puede producir conflictos al interior. Segura estoy que ustedes han escuchado de la política de que en una organización no pueden trabajar esposos o parejas dentro del mismo departamento o área. Algunos dirían es una exageración, pero resulta que cuando las relaciones humanas llegan a un nivel de confianza amplio, como es el caso de una relación de pareja, este exceso de intimidad puede convertirse en un elemento que bloquee el sano desempeño de un trabajador. Y el exceso de intimidad
puede generar conflictos, porque pueden surgir situaciones de celos, de acuerdos que no se lleguen por cada uno estar desde su postura, o simplemente situaciones externas ajenas a la empresa, como pudiera ser que hoy amanecí enojada con el esposo y resulta que es con quien tengo que trabajar en la oficina, luego se hace algo complejo. Entonces, el exceso de intimidad también puede ser una causa de conflicto. Y por supuesto, unas conductas inadecuadas en la comunicación cuando utilizamos frases como tú deberías, tienes, tu problema, es que estás mal, es que te equivocas. Cuando yo me enfoco en tratar de calificar lo que la otra persona es y no hablar de su comportamiento, definitivamente puede llevar a provocar conflictos. Algo muy interesante que debemos de tener en cuenta es que el conflicto se gesta en fases. Ustedes más adelante van a ir realizando actividades para profundizar este elemento. Pero podemos puntualizar el día de hoy en este momento 3 etapas fundamentales. La primera, empieza un proceso de incomodidad o tensión. Este es el origen del conflicto. Hay señales difusas en donde no estoy de acuerdo con la situación. Sin embargo, digamos que es un periodo de incubación del conflicto. Es un conflicto potencial. Luego empieza el proceso de escalada, que como su nombre lo dice, empieza a incrementar el nivel de tensión. Hay señales manifiestas de no estar de acuerdo con la situación y obviamente empiezan a existir roces entre las personas. Hasta que finalmente viene la crisis abierta pública, que es cuando tenemos el conflicto de impotencia, está incontrolable, la crisis está experimentándose y evidentemente se requiere de la intervención inmediata de alguien especializado que pueda resolver el problema. Algo interesante es que el conflicto ocurre de manera igual sin importar la dimensión de este. ¿Qué lo va a hacer un conflicto más pequeño o más grande? La naturaleza de las situaciones que les rodean. No es lo mismo tener un conflicto entre qué ropa me voy a poner el día de hoy o qué vamos a cenar, en donde hay un conflicto real, pero en donde las etapas se ven muy rápidamente, a diferencia de decir, bueno, tenemos que cerrar la empresa o darle un giro diferente. Y eso implica dejar a mucha gente sin empleo o hacer recortes simplemente de presupuesto. Entonces, tomar una decisión a este nivel va a generar un conflicto que evidentemente por la magnitud de las personas que se impactan y de la decisión que se tiene que tomar va a ser de mayor potencia que al compararlo simplemente con elegir qué voy a cenar el día de hoy. Muy bien, pues espero que con esta explicación nos quede un poco claro este aspecto del conflicto y vamos a seguir profundizando en el material que ustedes tienen acerca de este tema.